Hola, vamos, queridos amigos, a hablar, aunque ya se está hablando mucho, pero puesto que prometí que grabaría un vídeo sobre el tema de la película tan comentada de El Día de la Revelación, pues bueno, voy a hacer una reflexión acerca de lo que a mí particularmente más me ha llamado la atención. Tengo que decir que no es una película típica de Steven Spielberg como las que recordamos de Encuentros en la tercera fase, que tiene que ver con el tema Alien u OVNI, como en esta, ni mucho menos. Aquellas películas yo las recuerdo hace tantos años ya, pero eran más bien películas dedicadas a la familia, películas familiares, casi juveniles. Esta no es una película para niños, ni es una película juvenil, es una película más adulta, más seria, más contenida, pero sí tiene, por supuesto, ese halo de Steven Spielberg, puesto que va de una persecución. Toda la película, los dos protagonistas, de los que voy a hablar ahora, son una pareja, no una pareja romántica, son una pareja más bien arquetípica, ahora explicaré por qué. Están toda la película huyendo de los malos. Aquí, cosas que para mí son relevantes, en realidad lo que revela ya es muy sabido y muy conocido para las personas que hemos tenido siempre interés en estos asuntos, ovnis, alien y todo esto que tiene que ver con esto, bueno, no nos revela nada nuevo, nada que nos sepa. Más bien considero que es como una película de poner los puntos sobre las íes respecto de ese tema. No me parece que sea casual que salga justamente ahora esta película. Vendría a ser como una confirmación o como un, un aliado del nuevo relato que ahora se pretende poner sobre el tablero social, político, en general, mm, sobre el sistema, el nuevo sistema que viene. El relato ahora sí parece ser que admite que existen alienígenas, hay ovnis y de hecho ya se están empezando a hacer declaraciones más o menos oficiales, sobre todo en Estados Unidos, básicamente es desde aquí desde donde se está impulsando toda esta desclasificación y casualmente, entre comillas, pues aparece la película de Spielberg. Pareciera como si fuera una especie de encargo, ¿no? Es como digo, para apoyar el nuevo relato. Bien, la película, como digo, no descubre nada que no se sepa, más bien darle fuerza, darle sostén a eso y darle como una seriedad para preparar al público eh, a asumir y a ir asimilando toda esta verdad que hasta ahora ha estado oculta. Lo que revela la película es lo que ya sabemos. Sabemos que hay agencias no gubernamentales que tienen que ver sobre todo con el ámbito militar, que son los que han tenido toda esta información y control de la información de todos estos eventos, que parece ser que desde el 1940 y tantos se sabe que vienen ocurriendo. Entonces, hay una agencia que es guardiana de todos estos secretos, de toda esta información, y hay un infiltrado, un informático, es el protagonista, que decide que toda esa información es demasiado importante y demasiado valiosa para que el mundo la ignore y la desconozca. No voy a profundizar sobre este tema para no hacer demasiado spoiler, si alguien no la ha visto y quiere verla, pero este es uno de los protagonistas, ¿no? Es como digo, un rebelde que pretende dar a conocer al mundo esta información. Y hay una segunda protagonista que es una presentadora de una humilde televisión que a partir de que entra un pájaro en el salón de su casa
y se mira mutuamente. En esta mirada de ella al pájaro es como que se activa algo dentro de ella, algo que estaba dormido a través de la mirada del pájaro. Esto tiene un sentido que se explica después en la película. El caso es que ambos protagonistas en un momento dado de sus vidas activan facultades extraordinarias y luego se explica de dónde vienen estas cualidades. Básicamente, la cualidad del muchacho es la de, él es un informático y es una especie de genio matemático. Desde niño era muy hábil con los números y las matemáticas y él es capaz de traducir en códigos matemáticos el lenguaje de los alien que él puede escuchar en boca de ella, porque ella tiene una de sus facultades, aparte de la empatía de la que hablaré a continuación, una de sus facultades es la de que puede hablar multitud de lenguas, tiene la facultad del lenguaje, eh, puede hablar casi cualquier lengua, ¿no? Lo mismo se pone a hablar ruso, que se pone a hablar el idioma alien, un idioma gutural de sonidos muy extraño para el humano. Ella entra como en una especie de estado inconsciente y empieza a hacer esto, ¿no? A hablar otras lenguas. Cuando vuelve a su estado normal, no recuerda absolutamente nada. La otra facultad que ella tiene es la facultad de la empatía, pero la empatía en el sentido de que simplemente mirando a los ojos de otra persona puede leer absolutamente toda su intimidad, todos sus problemas, puede sentirlos y puede ver su problemática particular, personal, cómo se siente. Y además se permite el lujo de dar consejos para que la persona, digamos, pueda superar ese bloqueo o ese problema. Y ambos emprenden un camino, en realidad es una huida, o en realidad más que una huida es como un volver a un lugar que ambos intuyen que es el sitio que les corresponde, pero no saben muy bien de dónde viene este impulso. Esto a lo largo de la película se revela. El tema es que ambos, si quieren conseguir unos objetivos que muchas veces no quedan claros ni siquiera para ellos mismos, pero tienen ese impulso de seguir adelante, tienen que renunciar a su vieja vida, a sus viejos proyectos y necesidades. Es decir, que llega un punto en el que el sentido de sus vidas pierde significado y necesitan salir de la zona de confort, y vaya que si salen de la zona de confort, salen de su zona de confort en el momento en que se comprometen con una verdad más grande que ellos mismos, en el momento en que ellos se comprometen con esta verdad más grande, empiezan a suceder una serie de eventos que les superan y tienen que correr por sus propias vidas, por su propia seguridad, porque esta parte del sistema que es controladora y que los percibe como un peligro potencial para el sistema, si ellos revelan la verdad, el sistema, que esta agencia secreta está muy interesado en que nada cambie, aunque digamos que el villano de la película, el malo, él dice, yo creo que para autoconvencerse de sí mismo, que la humanidad no está preparada para saber la verdad y que es mejor que se mantenga en la ignorancia. Y él dice que verdaderamente piensa que eso es lo mejor para la humanidad, pero en realidad es lo mejor para mantener el control y la ventaja de los controladores. Entonces, en el momento en que estos, con una gran tecnología, porque aquí se percibe que manejan alta tecnología, están continuamente siguiéndole los pasos a estos desertores peligrosos. Hay otro personaje
que es el que constantemente da apoyo a los disidentes, a la pareja que está huyendo, que permanece siempre muy prudentemente oculto. En realidad es otro infiltrado, pero este infiltrado tiene mucha información y es el que tiene las respuestas para la pareja que está como dando manotazos de ahogado, intentando sobrevivir, corriendo en una dirección que no les queda demasiado clara, pero haciendo valer estas facultades. Entonces, me parece muy interesante el tema de las facultades extrasensoriales, porque en el momento en que se activan, emerge una tecnología que no necesita de artefactos, aunque sí es verdad que hay un artefacto en la película que tiene el poder de potenciar estas facultades ya innatas en los personajes. Una cosa, un detalle muy interesante es que cuando el villano, el malo, intenta utilizar este artefacto, como lo utiliza desde la desconfianza, el percibir al otro como peligroso, la intención de manipular, cuando hace uso de este artefacto, en realidad lo que hace cuando intenta controlar a los demás a través del artefacto, lo que hace en realidad es poseer al otro. Hace un acto de posesión y de control de la voluntad del otro. Y cuando termina de utilizar el artefacto, él está agotado y enfermo. Es decir, que es como que esta tecnología alien, cuando es utilizada desde bajas frecuencias, con una intención de baja frecuencia, como digo, de control y de dominio y de separación, y de incluso de hacer daño y de asesinar, las consecuencias se pagan. Y vemos cómo cuando éste utiliza con toda esta mala intención el artefacto, termina extenuado y su vida corre peligro, necesita estar monitoreado y vigilado para que no colapse su propia biología. Cuando la chica utiliza el mismo artefacto pero desde otro lugar, pues los resultados son extraordinarios porque lo que realmente hace el artefacto es potenciar el potencial de la persona que ya está innato en ella. Entonces no consume a la persona, sino que la potencia. Este detalle me parece muy importante, ¿no? Porque aquí vemos que cuando la conciencia que opera a través del ser es una conciencia que está conectada con una conciencia superior, lo que ocurre es que se potencia la naturaleza luminosa del propio humano. De la otra manera, es todo lo contrario, se resta. ¿Por qué? Porque son frecuencias incompatibles. La frecuencia del malo, del villano, es demasiado baja y el artefacto asimismo también potencia esa baja frecuencia, con lo cual el tipo se queda bastante maltrecho después de cada uso del artefacto. Otro detalle de la película que me llamó la atención es la introducción de la iglesia. En concreto, la iglesia cristiana aparece a través del personaje de una monja y de otro de los personajes femeninos secundarios, que es una novicia, una chica joven que también tiene un papel en ciertos momentos importante. El introducir a estos personajes que tienen que ver con la Iglesia Católica, estos personajes, sobre todo la monja más mayor con más autoridad, hace unas declaraciones respecto de todo este tema de los aliens, pues claramente como una declaración de intenciones de la propia Iglesia Católica ahora en este momento en el que se va a aceptar formalmente la existencia de extraterrestres. Es una declaración de posicionamiento respecto de. Creo que esto está muy meditado porque ahora con todo esto que se va a desclasificar, ya de hecho se está desclasificando,
el tema de la religión, es importante que los creyentes no colapsen ante esta nueva información por considerarla incompatible con la fe. Entonces, la declaración que hace la monja o que hace la iglesia a través de este comentario que hace la monja es el de em, expandir, ¿no? Expandir la inteligencia de Dios y el poder de Dios no solo a lo humano, sino también a otros tipos de inteligencia. Se acabó, chimpón, está todo bien y evitamos crisis de fe, etcétera, etcétera. Hay dos personajes potentes en la película, como digo, el villano, que es el que percibe al mundo como algo que es todavía inmaduro, es infantil y necesita ser protegido de la verdad. Necesita para mantenerse bien, mantenerse en la ignorancia, para estar bien, mantenerse en la ignorancia. Percibe al mundo como algo externo, como algo separado, como algo de lo que hay que desconfiar y que por eso hay que siempre estar controlando y utilizar cualquier artimaña, engaño, manipulación para mantener al mundo en ese estado de control. Y hay otro personaje, por otro lado, que tiene una percepción del mundo que es lo contrario del villano, y es una percepción que tiene que ver con la empatía. Este personaje sostiene que es justamente lo contrario. O sea, el mundo tiene que saber la verdad para empezar a madurar. Y lo que hay fuera no es peligroso, lo que hay fuera no se expande, nos hace más grande. Entonces son dos puntos de vista completamente opuestos. Esto me pareció también interesante. ¿Con cuál te alineas tú? En cualquier caso, la película me parece que es simplemente eso, es como una especie de carta de presentación y de intenciones ante lo que va a venir a partir de ahora, ¿no? Que es un proceso progresivo de desclasificación. No sé hasta qué punto van a llegar a desclasificar. También tenemos que estar atentos y muy observadores. Por cierto, el último mensaje de la película, quien no la haya visto y no quiera escuchar esta última frase, para el vídeo o no escuches esta parte, pero el último mensaje me parece muy interesante porque todos estamos esperando un claro mensaje y muy concreto mensaje, pero simplemente te dice escucha. Y esto creo que es un muy buen mensaje porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a ver y escuchar porque lo que viene puede ser otra vuelta de tuerca más hacia una nueva forma de concebir el mundo. Se añaden nuevos elementos de verdad, pero después de la misma manera se te puede conducir en una dirección con un interés concreto y aquí es muy importante que veamos y escuchemos hacia dónde nos lleva el nuevo relato. Está cambiando, están cambiando muchas clases de relatos y entre ellos este del que estamos hablando, ¿no? De todo este tema. Así que en realidad la película acaba de empezar y los protagonistas en realidad somos nosotros mismos. No va tanto, creo que no sea tan importante el tema alien y el tema ovni, sino hasta qué punto esta información aporta algo, realmente es algo que nos va a expandir y va a llevarnos hacia un mundo y un sistema más coherente, más inteligente, con más empatía, más corazón, porque la comunicación no es solo lenguaje, es también mirada, y esto es un tema que se toca en la película bastante, el tema de la mirada, de los ojos. No en vano, la carátula de la película sale un ojo.
La mirada es una manera de comunicarse que va más allá de las palabras, más allá de la mente. Se comunica algo profundo y creo que ese es el tema. Eh, no está todo dicho, en realidad no hay nada dicho y hay mucho para escuchar. Y para escuchar tenemos que guardar silencio.